Buenas tardes. Esta es la situación problema diseño arquitectónico del techo de una capilla. Nosotras somos Mireya Jacqueline Castelán Mendoza y Sabdi Cabri de la O Hernández y nuestro profesor, el ingeniero Jesús Alberto Sobrevilla Duque. Bueno, los antecedentes del problema. El paraboloide hiperbólico es una forma estructural que se puede clasificar como un cascarón. Entre sus ventajas principales, se caracterizan por una curvatura y gracias a esto pueden cubrir grandes áreas con un espesor de cubierta delgada, como se muestra en la imagen. Estos paraboloides hiperbólicos fueron popularizados por el arquitecto español Félix Candela desde el año 1910 hasta el año 1997. La situación problema es que el párroco de la colonia ha pensado en la construcción de una iglesia utilizando la figura de un paraboloide hiperbólico en una sola dirección, pensando en que esta estructura es usada en capillas muy vistosas, por lo cual se nos pide que calculemos el volumen de concreto que requerirá la obra. Las dimensiones del terreno a cubrir son de 16 metros de ancho por 50 metros de largo y la altura al centro que se requiere es de 8 metros. El volumen del aire también dentro de la iglesia para tener una idea de la capacidad requerida de los aparatos de aire acondicionado. Para poder resolver esta situación problema, necesitamos conocer algunos conceptos básicos, como es la ecuación del paraboloide hiperbólico, la cual es z igual a x cuadrada sobre a menos y cuadrada sobre b más k, en la cual a y b son números constantes que determinan la apertura del paraboloide en x y y respectivamente, al igual que la fórmula para calcular el volumen con integral doble y con integral triple. ¿Cómo se genera la superficie tridimensional de un paraboloide hiperbólico? Un paraboloide hiperbólico es una superficie creada a partir de una parábola con la concavidad hacia abajo que se desliza a lo largo de la otra con la concavidad hacia arriba. El paraboloide hiperbólico es una superficie tridimensional que se genera mediante una ecuación cuadrática en dos variables. Su forma se asemeja a dos hojas hiperbólicas que se extienden en direcciones opuestas. La ecuación general de un paraboloide hiperbólico es la anterior mencionada, x cuadrada sobre a menos y cuadrada sobre b más k, en donde x y y son las variables independientes, z es la variable dependiente, la altura, y a y b son parámetros que determinan la forma y el tamaño del paraboloide hiperbólico. ¿Cuál sería la función que tendría el paraboloide hiperbólico para que cumpliera con las dimensiones del terreno y la altura de la iglesia que pide el párroco? Para esto, utilizamos la ecuación del paraboloide y sustituimos en x y y los puntos que sabemos que debe de tener según las dimensiones del terreno. Al despejar a cuadrada y b cuadrada, obtenemos los coeficientes. ¿Qué relación hay entre la orientación de la figura y su ecuación en coordenadas rectangulares? Determinan la forma y la orientación específica del paraboloide hiperbólico en el espacio tridimensional. Este espacio tridimensional dependerá de tres cosas: de los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada. Si los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada son positivos, la figura tendrá dos hojas que se extienden en direcciones opuestas. Sin embargo, si son negativos, la figura tendrá dos hojas, pero se inclinarán en direcciones opuestas respecto al caso anterior. Y por el lado contrario, si un coeficiente es positivo y el otro es negativo, la figura se abrirá en una dirección y se cerrará en la otra. Relación entre A y B. El parámetro A determina la apertura del paraboloide hiperbólico en la dirección del eje X y el parámetro B determina la apertura en la dirección del eje Y. Número 3. Término constante. Si hay un término constante en la ecuación, por ejemplo, más 8, esto desplazará la figura en la dirección vertical eje Z. ¿Cómo se calculan las longitudes de los soportes llamados polines para colocar sobre ellos la cimbra en el techo? Bueno, ayudándonos de GeoGebra, podemos determinar las bases que están en el techo de la capilla. Por ejemplo, en este caso nuestro centro es 0,08 y ahí unimos un segmento
utilizamos interseca recorridos para determinarlo y poder entender cómo van las vigas en el techo para el llenado del concreto. También se proponen puntos específicos para saber los que van intercalados, como se puede ver en la imagen. Estos cruzan la figura, el hiperboloide, tal de hacer más vigas para darle la forma que tiene parabólica, de tal manera de que se llene el concreto en diferentes direcciones. ¿Qué consideraciones debes tener en cuenta para calcular las demás dimensiones, el ancho y el grueso de los polines? Para determinar el ancho, se tiene que tomar en cuenta el área que hay en el terreno y la distribución de cada polín. Esto es aproximadamente, investigando, es de 80 a 90 centímetros entre cada uno. Pueden ser rectos, verticalmente o a lo largo del paraboloide. También esto requiere el ancho y el grueso, por lo que el volumen del concreto es importante para determinar las dimensiones. ¿Cuál sería la mejor manera de calcular el volumen de concreto que requiere este cascarón? Para esto utilizamos la fórmula de la integral triple para calcular el volumen. Como límites pusimos primero el ancho de la capilla, que va a ser de 50, entonces en este caso va desde menos 25 a 25. También en la segunda integral, como límites pusimos de menos 8 a 8, ya que el ancho es de 16. Y por último, en la tercera integral pusimos los límites de la altura. En el límite inferior pusimos más 8 y en el límite superior pusimos más 8.12, ya que el ancho del concreto es de 0.12 metros. Calculamos la integral y nos dio un resultado de 96 metros cúbicos. Es decir, será necesario 96 metros cúbicos para cubrir el cascarón. ¿Cuál sería la manera de calcular el volumen contenido en el recinto? Para esto utilizamos una integral doble. Los límites son de menos 25 a 25 y de menos 8 a 8, pero ahora la función de nuestra figura está dentro de la integral, ya no como límite, y la resolvimos y nos dio un resultado de 4.266.66 metros cúbicos. Esto es lo que requerirá de aire acondicionado. Bueno, gracias a todos estos datos se puede determinar el volumen del concreto que se requerirá para la obra, así también como el volumen dentro de la iglesia para que se tenga una idea de la capacidad de los aires acondicionados. También, como esto nos indica en la problemática, gracias a las fórmulas de los temas que hemos abarcado en el curso, nos permitió cumplir con el desarrollo de la situación problema. Asimismo, desarrollamos conceptos de integral doble, triple y curvas de nivel, como la implementación de la plataforma GeoGebra para mejorar la comprensión del desarrollo en la actividad, lo que permitió la facilidad de realizar los cortes, el diseño de polines y el diseño del techo en la capilla. Gracias.